Haunted y Haunted Latinoamérica. Voy a hablar de las dos series a la vez porque básicamente van de lo mismo. Una persona se sienta en un cuarto junto con sus familia y amigos y comienzan a relatar cosas paranormales que les ha ocurrido en su vida, que les dejaron marcados o que incluso les sucede al día de hoy. Eh, yo soy una morbosa a la máxima potencia. A mí este tipo de cosas paranormales me agrada mucho, me gusta mucho el tema. Obviamente no me gustaría que me sucediera a mí, quiero aclarar, sino que me gusta mucho enterarme. Entonces, ni siquiera sabía que existía la serie norteamericana. Me di cuenta que existía cuando vi anunciada la versión de Latinoamérica y el mismo día que se estrenó la de Haunted Latinoamérica empecé a ver la gringa y me la aventé el tirón y después proseguí con la versión latinoamericana. Y la verdad, esta serie documental me ha dejado muy fría. Creo que hay videos en YouTube de canales que se dedican a esto de relatos paranormales que me dejan una impresión mucho más tremenda con tan solo el relato, o sea, de puro podcast, sin nada de producción visual, que me dejan mucho más marcada que estos casos. Porque en primera están llenos de clichés, todos. En algún punto tocan la típica muñeca poseída, la persona poseída, la vieja loca, que vieron a una mujer en camisón, el fantasma de algún niño. O sea, hay relatos que tocan los mismos clichés que cualquier película de terror o cualquier relato famoso, por así decirlo, ¿no? Se van muy a lo cliché. Es decir, yo sé que hay muchos casos de gente que asegura, ¿verdad?, que es verdad que vieron a una señora en camisón blanco o que juran que en la casa de su abuelita había una muñeca poseída. Sé que hay muchos casos de esos y pues obviamente una serie que se dedica a lo paranormal no se iban a escapar de estos clichés, pero es que se me hace que los usan todos. La casa, ¿no?, que está en un lugar donde murió alguien, ¿no? Creo que se agarraron a todos los clichés posibles. Y no sé, se siente como si estuvieras escuchando historias que has escuchado un montón de veces. Lo que le doy de puntos, por ejemplo, a la versión gringa, que si bien toca varios clichés, están bien actuados, ya sea también la parte en la que están contando las personas, que supuestamente es verdad, ¿no? Supuestamente. Ya sabrán ustedes si creer o no, si son actores. Pero eso, la parte en la que las personas están platicándole a su familia y a sus amigos esas experiencias, se siente genuina. Pero la versión latinoamericana se siente actuada. Si no es actuada, entonces casi todas las personas que relataron estaban muy cohibidas y por eso decían las cosas tan raro. Pero en la versión de Estados Unidos al menos sí parecían personas sentadas comentándole a su familia y amigos sus experiencias. Sí, se sentía más orgánico en la versión anglosajona que en la latinoamericana. Y luego también tuve un problema como con el formato, porque o sea, está de alguna manera padre, porque al menos lo manejan en algunas historias, que hay gente que está sentada en ese cuarto que no sabía de eso o no sabía la historia completa de la persona que está contando su experiencia paranormal. Y incluso hay gente que está sentada ahí que corrobora, ¿no?, los hechos de la otra persona, de sí, a mí me tocó vivir esto contigo, de cuando nos mudamos. O sea, hay gente que tiene como que pedazos o su visión de lo que le ocurría a la persona que está relatando la historia principal. Pero hay otros que no aportan prácticamente nada, ¿no? Ves a gente sentada así nada más de reaccionando o casi llorando o impresionada, que a mí se me hace que no aportan nada. Es decir, si bien a lo mejor el punto era, ¿no?, de compartir las experiencias con familia y amigos, incluso con gente que no lo supiera, a nivel personal, pues eso está bien, ¿no?
pero a nivel formato de programa, que es al final lo que estás haciendo, pues lo mejor que sea que todas las personas que estén sentadas ahí tengan algo que aportar y no simplemente estén reaccionando con el fin de, ay, pobrecita, la hija se acaba de enterar. Porque, a ver, son personas que no conocemos de nada y no vamos a empatizar tanto. Entonces a mí había relatos en los que tenían a 80 personas ahí sentadas y nada más 2 de ellas o una tenía algo que agregar, algo que aportar al relato principal de la persona que lo está contando todo. Yo también tuve como que mis problemas con ese formato porque al final del día, con la poca participación de cierta gente que estaba en el cuarto, no se variaba mucho de los típicos programas de experiencia paranormal, donde nada más tienes a una persona contándole todo a la cámara y luego ya ves las crestomatías o cómo recrean ciertas escenas. O sea, hay momentos en donde es tan poca la participación de los demás que bien no podrías tenerlos y no pasaba nada. Eso es lo que ahí le agregan las expresiones como para agregar más dramatismo o algo así. Para mí a veces eso no funcionaba, para mí siempre era mejor cuando un integrante de la familia o un amigo aportaba. Sé que me he entretenido mucho en este punto, pero para mí eran cosas como que de repente me sacaba de quicio. Y entonces, ¿para qué tienes a 2 personas sentadas ahí si nada más te están ayudando 2? Ni siquiera sabemos que son tuyos. eran cámaras, eran los que traen los bocados, ¿no? Detrás de la cámara. Pero, en fin. Les digo, la versión mexicana como que... No, les digo, no sé si se cohibían más las personas, si eran más rancheros, como a veces se les suele decir. Pero en la versión latinoamericana sí se sentía como si estuvieran leyendo un guión. Y bueno, a ver, supuestamente todo lo que están contando las personas sucedió. Si nos adentramos a la dinámica del programa, todo debe ser cierto. Y si todo debe ser cierto, las conversaciones deben de fluir orgánicamente y no como si las estuviesen leyendo de un guión. A lo mejor las expresiones hubieran sido más torpes, la manera de expresarse hubiera sido más atropellada, como yo al hablar en los videos ya sin guión. Pero al menos se hubiera sentido más natural, más orgánico. Y si eran actores, no creo que debieron contratar actores, porque si algo sobra en este mundo, una de las cosas que sobran son relatos paranormales de gente que jura y perjura haber visto tal o haber presenciado tal cosa. Entonces hubieran sacado a un montón de gente que hubiera podido aportar con su historia. Y lo más curioso es que hay historias que... O sea, sí está feo, me pongo los zapatos de la persona y obviamente a mí no me gustaría vivir ninguna de las experiencias de las personas de ahí, para nada. Sí está feo vivirlas, pero he visto en otros canales de gente que vive relatos que son dignos de una película, que son tremendos. Y digo, ¿por qué no sacan a gente con ese tipo de relatos? Si es una serie documental, pueden durar lo que quieran. Es Netflix, no pasa nada. Y no gente les digo, con relatos muy básicos de la muñeca poseída, la persona poseída. Que yo sé que son cosas muy heavy vivirlas, ¿no? Pero ya si estás en una serie, intenta encontrar casos, pues que no sean tan ya la norma de lo que estamos acostumbrados a ver en lo paranormal. O que, bien, dame una casa poseída, pero ¿qué giro nuevo tiene? ¿Qué cosa nueva tiene que no hayamos escuchado 1,000,000 de veces? Entonces, para mí los relatos no eran la gran cosa. Habían unos que otros que me parecieron muy interesantes, que son los que más me gustaron, porque siento que de alguna manera pueden ser los más realistas. Y creo que los 2 eran de la serie de la serie norteamericana. Hay un relato que cuenta alguien que estuvo en un culto. Y bueno, a mí eso me parece realista, porque cultos hay muchísimos. Y contaba toda su experiencia y a mí me dejó impresionada. Hay un punto donde dije, bueno, pero se supone que esto es paranormal. Lo del culto no es paranormal. Es de locos, pero no es paranormal. Y ya ahí meten un poco lo paranormal, que es de unos cuantos segundos, que acorde a la serie en sí no va del tema, pero no iba como al mismo tono que los demás relatos,
Pero me pareció tan bueno que para mí fue uno de los mejores relatos porque les digo, se siente algo realista, se siente como si de verdad algo así le pudiera suceder a una persona y de seguro le ha sucedido a una persona. Cuando meten lo paranormal, que es muy poco, es como, pero todo lo demás es muy interesante. Y luego también hay un relato de una chica y su hermana que cuentan que su padre era un asesino en serie y utilizaba su granja para matar personas. Y toda esa parte del relato que cuenta, que es más realista, me pareció muy interesante. Ya rumbo al final del relato meten el aspecto paranormal y para mí la riega un poco, pero después se pone muy interesante. Pero todo ese aspecto de lo que el papá era un asesino serial me pareció un poquito fascinante. Es una historia fascinante. Yo, de lo que conozco asesinos seriales, ¿no? De repente como que se te olvida que hay algunos que tienen hijos y que ni cuenta se daban, que se quedan sorprendidos, pero en este relato la chica cuenta que ella llegó a presenciar los asesinatos. Entonces me pareció un relato muy interesante que, les digo, no se adentra a lo paranormal sino hasta ya avanzado el relato. Entonces me pareció curioso, ¿no? Que las dos historias que más me agradaron fueron las que menos elementos paranormales tenían. Porque las otras, les digo, eran un tanto cliché. También hay una de la versión mexicana, bueno, mexicana, aferrada, latinoamericana, que contaba la historia de un niño que su abuela le decía que no debía salir en Semana Santa porque esa semana el diablo salía. Y bueno, me agradó porque es una leyenda que conozco. Es una leyenda conocida, entonces me interesó bastante. Creo que ya, si estabas adentrándote a lo latinoamericano, hubiera entrado en la parte de cliché, ¿verdad? Pero aún así hubiera sido interesante que metieran algo de La Llorona. Porque al final es un ícono del terror de Latinoamérica y de México. Hasta el universo de el Warrenverse tiene una película La Llorona. Yo creo que hubiera estado padre que metieran esa leyenda. Pero realmente lo que a mí me hubiera gustado es que le metieran más coco a las historias, porque les digo, muchas se quedan en lo básico. Y las que más me agradaron no se adentran tanto en lo paranormal como otras. Se quedan como que muy por debajo. Y yo he visto relatos, por ejemplo, en el canal Relatos de la Noche, que me fascina ese canal. Me da un nervio, pero me encanta ese canal. Donde hay gente que cuenta relatos, a veces que son muy cortos, pero que son buenísimos, dignos de aparecer en una serie como esta. Y bueno, ahorita se me iba a ir un punto. Y es que en algunos relatos, en los de Estados Unidos, por ejemplo, hablaban como de monstruos. Y tenían unos efectos prácticos muy padres. Prácticos muy padres, como de película de los 80, que ustedes podrán decir, eso no significa que sean buenos. Pero en realidad sí eran buenos efectos prácticos. Se nota que sí había un poquito de dinero invertido. Pero en la mexicana meten de repente unos efectos especiales que se ven terribles, que se ven muy mal. Y de hecho el formato sí cambia, como que se le metió menos dinero. Y más que parecer una serie de Netflix, me daba un poco más el recuerdo a la serie de Lo que la gente cuenta. Que ojo, antes me gustaba. Pero sí se notaba un bajón de calidad. Y me gustó más la versión gringa que la mexicana, debo decir. Pero las dos para mí padecieron del problema más grande, que es contar historias pues muy clichés, que no te aportan nada. Y toca los mismos acordes que otras películas de terror o que otros relatos de terror que tenemos más que escuchados. Y bueno, para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre estos documentales. Y bueno, me voy.